Como, como sociedad, como ciudadanos, basta con dar una mirada, ¿no? En las calles, cómo está la situación, no necesariamente solo de nuestro país, sino la sociedad en el mundo actual. Encontramos corrupción, delincuencia, decadencia en todas las áreas, grosería, las autoridades no se respetan, a los policías, a los agentes de tránsito, hay abusos, cada uno hace lo que quiere y donde quiere y aparentemente no pasa absolutamente nada. Hay una búsqueda de la riqueza fácil por parte de las personas en la sociedad, maltratos, y el tiempo pasa y de pronto uno dice, no, yo guardo la esperanza en que todo va a mejorar, y en vez de ir mejorando las cosas, vemos estadísticamente que van empeorando todavía. Y queremos que haya una mejor sociedad. Pero el asunto es que lo que sucede en la sociedad es un reflejo de lo que está sucediendo al interior de los hogares, en las casas. Si nosotros vemos una sociedad rota, una sociedad en decadencia, es porque las familias están rotas, porque las familias están en decadencia, porque los padres no están cumpliendo su función para con sus hijos, ni sus hijos para con sus padres. Entonces, si queremos que nuestra sociedad cambie, si queremos vivir en un país mejor, ¿por dónde tenemos que empezar? Por casa. Tenemos que iniciar en el hogar, en la familia, en el primer núcleo. ¿Dónde nacen las personas y dónde se forman las personas? En el hogar, en la casa. Entonces, hemos estado estudiando los 10 mandamientos y estudiábamos los 4 primeros, ya los vimos, que tienen que ver con la relación, cómo el hombre se relaciona con Dios, cómo nos acercamos en adoración a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, empezando con el 5º, tienen que ver con la relación entre seres humanos, entre personas. Y no es raro, no debe extrañarnos que el primer mandamiento tenga que ver justamente con la familia. Porque es en la familia donde empiezan las relaciones. ¿Con quién es la primera persona que nos relacionamos al nacer? Con nuestra mamá. Y la segunda, nuestro papá. O sea, la primera relación es con nuestros padres. Y Dios inicia por allí. Porque como bien lo dice la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? El núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Y Dios de esa misma manera lo establece. Y por eso inicia hablando de las relaciones con las personas con un mandato que tiene que ver con la familia. Vamos a estudiar Éxodo 20, versículo 12. Y vamos a ir al 5º mandamiento, el primero de los mandamientos que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Creo que no lo sabemos, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el fundamento, es lo primero por donde tenemos que iniciar nuestras relaciones familiares. Así que uno tendría que pensar de una vez cómo han sido mis relaciones al interior de la familia. ¿Han sido unas relaciones sanas o de mucho conflicto, de mucha pelea? No, en este momento yo no me hablo con los demás miembros de mi familia. ¿Qué ha pasado, no? Porque allí es clave para identificar también por qué nosotros nos relacionamos de la manera que nos relacionamos con el prójimo. Allí nos formamos nosotros para la vida. Y si la relación con mis papás es una buena relación, si aprendo a respetar a la autoridad de ellos, a ser obediente, aprendo principios y valores de ellos, pues esos mismos valores los llevo yo cuando entre a un ambiente laboral,
voy a respetar a mis compañeros, a mis autoridades, voy a ser honesto en el manejo del tiempo, del recurso que se me entrega. Se va a reflejar lo que yo he recibido en el hogar. Y entonces Dios inicia de esa manera, y miren lo bonito, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa. Hay una consecuencia hermosa cuando nosotros honramos a padre y a madre. Para el pueblo de Israel, allí dice, ¿no? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Era vivir generaciones y generaciones en paz, una vida de abundancia en esta tierra prometida. Y para nosotros, lo vamos a ver más adelante, pero también se extiende esta bendición de una vida buena, de una vida alargada, de una vida en bendición de parte de Dios. Entonces miremos el mandato. ¿Para quién es el mandato? ¿El mandato? ¿Para los hijos o para los padres? Es un mandato a los hijos, ¿no? De manera directa para los hijos, pero de manera implícita, como ya lo vamos a ver, a los padres. Entonces el mandato es: honra a tu padre y honra a tu madre. La palabra honrar viene del hebreo kabod, que significa darle peso a algo, que algo es muy sumamente pesado. Y con esta idea de pesado es de fundamental, de muy, muy importante. Entonces cuando dice esta palabra honra a padre y madre, es como dele esa importancia fundamental a ellos. El sentido de la palabra es tener en alta estima, mostrar respeto, glorificar, exaltar. Cuando se le da honra a una persona, por ejemplo, ¿qué se hace cuando se le da honra a una persona? Porque pongámosle, cumplió su tiempo laboral y la empresa va a honrar a esta persona en su despedida. ¿Qué hacen? Le hacen una celebración, le dan de pronto una placa, una medalla, un reconocimiento exaltando los años de trabajo, las características, las virtudes con las que desempeñó su trabajo. Hay una exaltación, ¿no? Una honra, un poner en alto. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros el pasaje. Debemos considerar a nuestros padres sumamente importantes, en altísima estima, exaltándoles, honrándoles, dándoles esa gloria a ellos. Sin sus papás, ¿usted existiría? Nuestros papás fueron los que nos dieron la vida. Dios, a través de ellos, nos dio la vida. Sin ellos nosotros no existiríamos. ¿Quién nos alimentó si no fueron nuestros padres? ¿Quién nos vistió? ¿Quién nos cuidó? ¿Quién nos atendió? Fueron nuestros padres. Y nosotros muchas veces damos eso por sentado, como que era su responsabilidad, pero ser padre hoy en día implica, hoy en día no siempre, ha implicado sacrificio, entrega. Si hay alguien que entiende el amor sacrificial de Cristo por la iglesia, es un padre. Cuando dice la palabra que Dios dio a su Hijo unigénito en amor, uno entiende, uno por sus hijos hace lo que sea. Uno se saca el pan de la boca para dárselo a un hijo. Yo siempre había dormido muy cómodo y muy tranquilo. Ahora a Juan le ha dado, por estos últimos días sobre todo, dormir pegado a mí más que antes. Ahora se me pega aquí la cara contra la mía, se me arruncha igual, se me encarama, y yo me muevo siempre durmiendo. Llevo esta semana sin dormir bien. Pero yo digo, yo no lo despierto ni lo empujo ni nada, sino que simplemente digo, pues me lo aguanto y me quedo quieto. Entonces es un pequeño ejemplo de mostrar cómo uno de padre hace sacrificios. Es una cosa tonta, pero el sueño no es tan sencillo. Honrar a padre y madre es valorar, es darnos cuenta, es aterrizar realmente
todo lo que ellos hicieron y siguen haciendo aún con nosotros. Porque la labor de padres, pues un papá, ¿cuándo deja de ser papá? O sea, cuando digo papá me refiero a papá y mamá. ¿Cuándo dejan de serlo? Nunca. Tiene 58 años y le siguen diciendo el niño, el bebé, ¿sí? Y los papás ya viejitos y los hijos ya también entrados en cierta edad bien madura, y los papás se siguen preocupando por las circunstancias que viven sus hijos, y en donde pueden le tienden la mano a sus hijos para ayudarlos, aunque sus hijos tengan 60 años y tengan ya hijos también en sus 30. Un padre siempre sigue siendo papá y siempre sigue entregado a sus hijos. Pero nosotros a veces no valoramos eso en nuestros papás. Necesitamos, y este mandato lo que nos dice es, dése cuenta de la altísima estima, la honra y el respeto que usted debe tener para con sus papás. Es tan importante que el Éxodo 21, ahí si pasan la hoja, Éxodo 21, versículo 15, dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Versículo 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Parece un poco drástico, ¿cierto? Pero ¿qué nos está mostrando Dios? Esta es la base. No puede haber, es inaceptable cualquier clase de maltrato físico o verbal hacia los padres. El que está entregando todo por la vida, por el bienestar de su hijo, merece una absoluta honra y respeto. Y mire que de alguna manera estamos reflejando a quién es Dios por nosotros y lo que hemos visto en los 4 mandamientos anteriores, de honrar a Dios, de ni siquiera de tener ese respeto donde Él es tan grande que ni siquiera me atrevo a imaginarlo para hacerme un ídolo, porque no hay nada con cual me lo pueda yo imaginar. Que la misma manera de pronunciar su nombre no es a la ligera, sino sabiendo de quién estoy hablando, la grandeza y majestad del Dios al que adoramos. Y entonces aquí nos muestra, oye, tus papás reflejan esa honra y esa autoridad y esa dignidad de parte de Dios, y debes tratarlos con honra, con respeto. No hay. ¿Qué pasa con los adolescentes hoy en día, con los jóvenes? Un poco rebeldes a sus padres, no digo que todos, pero hay casos donde sus hijos matan a sus padres, donde los tratan con una irreverencia, con una grosería terrible. Yo me acuerdo, yo fui un hijo que no honré a mis padres en mi adolescencia. Era muy grosero, era muy rebelde. Y yo les pedí perdón a ellos cuando conocí del Señor y empecé a entender todo eso. Pero hoy en día hay muchísima rebeldía, muchísima grosería. Y hay consecuencias terribles sobre los hijos, que la consecuencia de la Biblia es debe morir. Es tan grave. Así que debemos entender esto en la medida en que es tomarnos un poquito el tiempo para pensar en lo que hicieron nuestros papás por nosotros. ¿Qué sacrificios hicieron? Que uno no se da cuenta. Mi papá me llevaba al colegio y me recogía. Eso es tiempo, eso es gasolina, eso es tiempo de él, de dormir, de descansar. Que mi mamá, que la ropa, que la lavada, que la cocinada, que el orden de la casa. O sea, por poner ejemplos muy sencillos. He escuchado, y no sé si ustedes también, parejas jóvenes hoy en día que dicen, no, yo prefiero no tener hijos. Decidimos no tener hijos. ¿Por qué están decidiendo los jóvenes hoy en día no tener hijos? Por egoísmo. Porque es que tener un hijo, el presupuesto se reduce. ¿Cuánto vale el estudio? El colegio es carísimo, la universidad, lo que come un niño, la recreación de un hijo, la ropa de un hijo. En el tiempo, eso es un montón de dinero. Un padre dice, yo reduzco mis comodidades.
Sacrifico el estar viajando por el mundo y darme gustos y lujos por amar a un hijo, por formar a un hijo como Dios me dice que debo hacerlo. Muchos jóvenes hoy en día dicen, no, yo prefiero mi comodidad, vivir más rico. Esto nos muestra que ser padres es renunciar a muchas cosas. Sobre todo un padre conforme a la palabra de Dios es un padre que debe ser presente, que debe estar atento a qué dice Dios de cómo debo yo formar a mi hijo en esta etapa. Es un llamado a un sacrificio personal de yo tengo que ser mejor persona porque mi hijo va a hacer lo que yo hago. Y si yo soy un perezoso, un vago, un mentiroso, un grosero, un deshonesto, mi hijo es eso. Si yo no adoro a Dios, no oro, no leo la Biblia, no asisto a la iglesia, no me congrego en las reuniones con mis hermanos, pues mi hijo tampoco le va a dar la importancia a Dios. Entonces implica sacrificio de yo tengo que dejar de hacer esto o de ser esto para que mi hijo vea en mí un modelo de Cristo. Hay sacrificios, hay entregas. Vemos en nuestros papás todo ese sacrificio, toda esa entrega, lo reconocemos y lo valoramos. Entonces honrar a padre y madre, ¿qué implica? Hablarles con respeto, prestando atención a lo que dicen. A veces las personas tienen a los viejos como poca cosa, como ya el viejito ¿qué va a saber? Eso ni se acuerda, ni sabe nada. Pero a mí me gusta escuchar a mis papás, a mis tías, a mis tíos ya mayores, cuando cuentan y los animo. Bueno, ¿y cómo eran ustedes cuando fueron novios y cómo se conocieron? ¿Y qué era cuando salían de fiesta? ¿Cómo era? Y me empiezan a contar con un lujo de detalles. Y para mí es estar viviendo en los años 40, cuando ellos los cuentan todas estas cosas, por allá en los 50, en Bucaramanga, y cómo eran las calles y cómo era la ciudad. Y es muy bonito. Ese es darles esa honra, ¿no? Como escucharlos con atención, qué cosas son importantes para ellos, en sus vivencias, en lo que crecieron. Entonces hablarles con cortesía, demostrarles el respeto en las atenciones, cómo están ellos de salud, porque con los años pues también vienen algunas cargas físicas y tal vez emocionales. ¿Cómo puedo yo atender esas necesidades? ¿Cómo yo puedo brindar esos cuidados a mis papás? Mientras somos todavía dependientes de nuestros padres, estamos en el techo, mostramos esa honra a través también de la obediencia, de sujetarnos a las instrucciones, a las reglas que ellos han establecido en el hogar. Que vale la aclaración, en un hogar cristiano debe haber reglas, debe haber límites claros, debe haber consecuencias a la transgresión de esas reglas. Deben ser claras de modo que los niños entiendan qué sucede y puedan ir creciendo de una manera sana, adecuada. Entonces, necesitamos honrar a nuestros padres y pensamos un poco en la obediencia. ¿Qué se demanda de los hijos hacia los padres? Si le preguntan de pronto a un adolescente, tal vez la mayor demanda y a un niño es que obedezca. ¿Qué obedece esto? ¿Qué obedece esto? Pero la obediencia, mire que el mandato no nos dice obedezca, sino nos dice honrenlos. Porque la obediencia es muy limitada y muy restringida. Si no hay una orden, si no hay un mandato, ¿yo qué obedezco? Nada, no hago nada en pro de mis papás, porque no hay un mandato que me diga que haga algo. La honra va mucho más allá, porque la honra no requiere de una instrucción, de un mandato. La honra es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer yo para que mis papás
se sientan mejor, para que estén más agradables, más felices. Y no implica simplemente que ellos me dijeron que hiciera o no hiciera esto. Implica estar atento. ¿Qué les gusta a mis papás? ¿Les gusta esto? Bueno, voy a tratar de darles eso en la medida de mis posibilidades, ya sea en compañía, ya sea en invitarlos a un cafecito, un restaurante, en proveer para sus necesidades financieras. Es parte también del mandato de honrar, sin limitarlas, porque también hay personas que dicen: yo honro a mis padres, les paso una mensualidad para que compran lo que les haga falta, y como que con eso ya me desentiendo. No, la honra no implica simplemente pasar una mesada a los papás. Es una atención, es un cuidado, un detalle. Una vez más, honra, una exaltación, de alguna manera darles una alabanza en reconocimiento. Jesucristo les critica esto a los fariseos. Yo quiero que leamos el pasaje en Marcos 7, versículo 9 al 13, porque los fariseos tenían una costumbre muy fea con la cual invalidaban los mandamientos de Dios, y particularmente en este pasaje habla de honrar a padre y madre. Dice: ustedes se lavan las manos pensando que con esto ya cumplieron. 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esas. Entonces, ¿qué hacían en la sociedad? Establecido una regla antibíblica, extrabíblica, por parte de los fariseos, y es lo que Jesucristo les critica. Ustedes dicen: yo tengo una casita, tengo una platica, tengo unos ahorritos en el banco, mis papás de pronto están en necesidad, pero pues yo no quiero, pues yo con esa platica quiero darme mis gustos hoy en día. Entonces les digo: papás, el dinero con el que yo pudiera ayudarles, yo lo consagré en ofrenda a Dios. Y al hacer esto, pues ser consagrado para Dios, yo no lo puedo ya utilizar para mis propios, yo no puedo destinarlo para nada que no fuera para Dios, llevándolo al templo. Entonces Jesucristo les dice: ustedes hacen algo terrible, poniendo una norma de traer una promesa de una ofrenda al templo para que cuando la persona se muera, esa casita y esos ahorros del banco se vengan para la iglesia. Con eso ustedes les permiten a las personas que vivan disfrutando la plata, que no le den nada a sus papás, no los ayuden en sus necesidades, y así se lavan las manos diciendo: pues yo se lo ofrendé a Dios, y es más importante ofrendarle a Dios que ofrendarle a otro ser humano. Y Jesucristo les dice: eso no es así. Validando que si su papá tiene una necesidad económica y usted está en posibilidad, usted tiene que socorrer a sus papás en la necesidad económica, como lo mencionaba hace un momento, sin que sea exclusiva, es decir, aportándole de manera integral. No podemos nosotros aferrarnos a una religiosidad o a una tradición, o es que a mí me parece. No, hay una necesidad clara de honrar a padre y madre. Y Jesucristo lo que nos lleva es que no puede ser o no puede quedarse la honra a padre y madre en un bonito deseo, en una bonita intención, en un mirarlos con ternura. No, la palabra de Jesucristo nos dice que cuando nos debemos amar, que lo hagamos en hechos y en verdad, no solamente con palabras. Entonces el honrar a padre y madre implica un actuar. Voy, los visito, estoy atento. No, que es que ellos no pueden pasear. Voy, los saco a pasear, a que tenga esos tiempos de esparcimiento, a darle lo que ellos necesitan, a honrarles, a reconocerles. Y fíjese que no dice honre a los buenos padres solamente.
No dice honra a tu padre y a tu madre que son buenos papás. ¿Así dice su Biblia? Dice honra a padre y madre independientemente que el papá o la mamá hayan sido malos padres, que hayan sido maltratadores, que hayan sido ausentes. El mandato es honrar a padre y madre. Uy, pero mi papá me dejó unas heridas muy tenaces. ¿Y entonces qué implica que yo debo hacer para cumplir el quinto mandamiento? Debo perdonar, debo superar esa herida y debo, en sometimiento a Dios, aprender a amar a mi papá. ¿En qué se resume toda la ley y los profetas, dice Jesucristo? ¿En qué se resume toda la palabra que Dios nos dejó escrita? Ama a Dios primero y a tu prójimo. O sea, si yo no estoy amando a mi prójimo más cercano, que fueron los que me dieron la vida, ¿cómo voy a amar a los otros? Si no he podido superar las heridas generadas por algunos padres, ¿cómo voy a vivir en una vida, en una sociedad de una buena manera? Y entonces por eso Dios nos dice, usted tiene que arrancar por el origen, su relación con sus papás. La relación con nuestros papás nos marca profundamente. Y si es un papá exigente, nosotros crecemos con problemas de autoestima. O si es un papá totalmente permisivo, crecemos con problemas de autoestima y de como nos vemos a nosotros mismos en las capacidades que tenemos y en lo que hacemos. O totalmente somos definidos por nuestros padres, aunque no nos demos cuenta. ¿A quiénes debemos honrar? A los padres, se hayan sido buenos o hayan sido terribles. Y esto es algo muy bonito y tiene que ver, ¿no? Una vez más hablábamos, Dios inicia con la honra a padre y madre como la base de las relaciones en la sociedad. Si yo aprendo a amar a mis papás, a honrar a mis papás, aprendo a respetar a las autoridades. Y cuando yo crezca, en donde sea que yo esté y haya una autoridad, ¿qué pasa conmigo? Yo la respeto. Yo me sujeto a las autoridades tal y como me lo manda Dios en su palabra. Pero va a ser más fácil sujetarse a las autoridades para una persona que aprendió a honrar a sus padres, a respetar a sus padres desde niño, que alguien que sencillamente ha sido un grosero y un irreverente con sus papás. Con cualquier otra autoridad va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Y les pongo el ejemplo, yo solía ser así en esa época, irreverente con mis padres, con mis profesores, era igualmente irreverente, grosero, rebelde, con las autoridades en donde fuera, me comportaba de la misma manera, hasta que el Señor me atrajo a Él y empecé a entender todo esto. Y me ha costado trabajo en mis más de 20 años de caminar cristiano, corregir los errores de esa perspectiva equivocada de la vida, de la sociedad. Entonces, ¿cuál es nuestro mandato? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Honrar a padre y madre, indistintamente. E implícitamente hay un mandato a los padres. ¿Cómo, si los hijos son formados en el hogar, quién le enseña a un hijo a honrar y amar a sus padres? Justamente son los papás. Yo quiero que miremos Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, pues nos muestra este mismo mandamiento en el Nuevo Testamento y lo desarrolla un poquito, ¿no? Para que lo entendamos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es lo que le dice a los hijos? Obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque es lo justo, es decir, porque es lo recto delante de Dios, porque es lo que Dios mandó y estableció, es la línea que debemos llevar. Si no los obedecemos, nos salimos del camino de Dios. Ahora bien, estos límites de la obediencia
hay dos límites a la obediencia. Uno, primero obedezco a Dios antes que a mis padres. Es decir, si mi papá me está llevando a que haga algo contrario al mandato de Dios, ahí yo debo de obedecer a mis padres, porque primero tengo que obedecer a Dios, su palabra. Y el segundo límite es cuando se alcanza una edad madura y se sale del hogar paterno. En ese orden de ideas, pues ya dejo de estar bajo su autoridad, ya soy una persona formada, madura, donde debo ya llevar las riendas de mi propia vida. Ahora bien, surge una inquietud con las nuevas generaciones, donde los hijos duran hasta los cuantos años con sus papás, 30, 40 años, y viven aún con sus papás. Un adolescente de 35 años que vive con sus papás, pues genera una situación un poco, yo trabajo, de repente tengo mi propia empresa, o soy hasta gerente de una empresa, pero vivo con mis papás. ¿Debo obedecerme a mis papás? ¿Me sujeto a mis papás? ¿De qué manera? O sea, se empiezan a generar unos conflictos al interior de la casa. Y caramba, el hijo también debe entender, yo debo dar descanso a mis papás. Mi mamá sigue haciéndome el desayuno, sigue con la ropita y sigue no sé qué. Yo llego a la casa y sigo con los placeres pues, de los beneficios de mis papás atendiéndome. Y la cuestión es que hay muchos que ni siquiera colaboran con los gastos del hogar. Entonces esto se genera una situación complicada, donde tienen que aprender estoy en la casa de mis papás, son sus reglas, es su espacio para el bienestar de ellos. Ese adolescente de 35 años tiene que sujetarse a las reglas de sus papás porque son ellos. Es la casa de ellos para el bienestar de ellos en la edad donde ellos tienen que estar ya descansando. Entonces igual debo someterme allí para honrarlos, apoyarlos en todo lo que pueda apoyarlos, aportar para los gastos del hogar y dándoles el bienestar en honra y en exaltación a ellos como se lo merecen. Entonces, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y lo sigue desarrollando, ¿no? Versículo 4. Y vosotros padres, o sea, como consecuencia, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer los padres? Formar a nuestros hijos de manera que crezcan como personas de bien, que sepan respetar a la mamá, que sepan respetar al papá, que sepan respetar a las autoridades. Yo debo enseñarle a mis hijos, debemos enseñarle a los hijos a que saluden cuando llegan a un lugar. Es cuestión de respeto. Que se despida. Que no quiere dar abrazo y beso, no lo dé porque es algo físico, es de su espacio. Pero entonces diga desde la distancia, hola, chao, buenos días, hasta luego. ¿De quién depende que el niño haga eso? De los padres. ¿De quién depende que el niño no agarre las cosas ajenas? Del padre que le enseñe a ser respetuoso, que le enseñe a pedir permiso, a pedir el favor, a dar las gracias. Eso no lo aprende una persona solo porque sí. Hay que estar ahí encima, repetirles y repetirles y repetirles. Somos los padres los que formamos o deformamos a nuestros hijos. Los que hacemos que cuando vamos de visita, la visita diga, ¡qué niño tan increíble! Es muy juicioso, es muy atento, es muy formal, es muy correcto. No es que, venga, voy a ir de visita a su casa, recoja toda la porcelana porque mi hijo lo que coge lo tira y lo destruye. No. Pero hay familias que hacen eso. Y es responsabilidad de los padres criar a los hijos
¿Qué quiere decir eso que criar a los hijos? Pues que los hijos no se crían solos. Versículo 4, criadlos en disciplina, en amor, criadlos. No lo deje como si fueran conejos en una granja sueltos haciendo lo que les parece. La crianza requiere atención, cuidado. Si yo quiero que mi hijo, por ejemplo, ame la lectura, para que cuando yo le diga vayamos a hacer el devocional, él quiera leer la Biblia, pues yo necesito leerle. Yo necesito que él me vea leyendo. De lo contrario, pues no va a suceder. Salvo que se le pase algo muy extraordinario, pues. Pero nosotros somos los que lo formamos como papás. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Críelos. Y entonces nos dice dos cosas. Primero, no provoque a sus hijos a ira. No los exasperes, no les exijas cosas irrazonables, no hagas cosas que los lleven a enojarse, a desesperarse, a resentirse. Cuando Dios nos dice esto aquí, nos está hablando de un patrón repetitivo, no es que simplemente tuve un mal día y le dije a mi hijo algo que lo hizo exasperarse. Está bien, cosas así suceden. ¿Qué días, por ejemplo, mi hijo hizo algo y yo tuve una reacción y ¡prum! De una vez le di una palmada? Hijo, me lastima, no sé qué, me dañan las gafas, me pegó aquí, me torció la gafa y me dejó oliendo. Ahí mismo yo me di cuenta, yo le dije, hijo, perdóname porque no debí reaccionar de esa manera. Y pues la palmada no fue un palmadón duro, sino fue así como el toquecito pues de... Pero yo dije, no, lo hice en enojo porque me dolió. Y inmediatamente le pedí perdón. ¿Y saben qué me dijo? Claro, papá, yo te perdono. Así con su vocecita. Eso implica, ¿no? El reconocer uno, lo que acabé de hacer no debía haberlo hecho. Y le muestro que hay que pedir perdón y que hay que reconocer con humildad los errores. Y le voy dando ejemplo y le enseño cuando él comete algún error, le enseño, hijo, eso que hiciste estuvo mal. Y lo voy guiando en ese proceso de crianza. Pero aquí el pasaje cuando nos dice esto, que no provoquéis a ir a vuestros hijos, se habla de patrones repetitivos y constantes que llevan al hijo a esa provocación, ¿no? Un comportamiento en el tiempo que hace que el hijo se frustre cada vez más. Por ejemplo, el padre sobreprotector es un patrón repetitivo. El niño se va a encaramar en el resbaladero. No, cuidado ahí que no. Y el niño se va a encaramar en la escalera. Y no, cuidado que no sé qué. Esa sobreprotección es un patrón que genera que el niño ya no más. Y lo voy coartando en su desarrollo y lo voy haciendo una persona inseguro, que él no es capaz de hacer nada y no sirve para nada. Son patrones que se van generando. Tener favoritismo por un hijo, si tengo varios, es un patrón repetitivo que el otro hijo va viendo y va generando todas esas conductas. Ser exigente con objetivos poco realistas. El padre que le sobreexige a sus hijos y las notas, y cómo así que sacó 9,5, venga, tome, le doy su disciplina por haber sacado 9,5 y no 10, y etcétera. Lo contrario, ser muy indulgente, es decir, darle todo lo que el niño quiere, cuando quiere, donde quiere. Papá, cómprame esto, claro, hijo, papá, no quiero ir, no vamos. Esa indulgencia también. Desalentarlos con palabras, limitarlos en sus procesos al no permitirles los errores. Así como nosotros vamos aprendiendo y nos equivocamos, pues un niño más todavía. Hay que darle su libertad de que se equivoquen. O el ser negligentes, no cuidarlos, no vigilarles en los aspectos que requieren de ese cuidado. Maltrato verbal o físico. Todas esas conductas repetitivas es justamente lo que la palabra nos advierte: no provoque a ira a sus hijos, no los lleve a que se desesperen de una manera que diga yo no quiero nada con usted. Y el segundo aspecto de la crianza es criadlos en disciplina e instrucción del Señor. La palabra disciplina y amonestación
Se pueden traducir tal vez mejor como disciplina, como advertencia y reprensión, ¿sí? Y la amonestación sería instrucción. Entonces, los padres tienen que hacer básicamente 4 cosas positivas, ¿no? Instruir, es decir, enseñar a sus hijos. Lo primero, yo tengo que decirle, haz esto de esta manera. Segundo, darles el ejemplo. Tercero, corregirles en caso de que lo intentaron, pero no lo lograron hacer como era, pues les corrijo. Y cuarto, estar orando por ellos, velando por ellos. Y esto de manera integral, ¿no? ¿Qué debemos enseñar los padres a los hijos? Todo. Cómo lavarse los dientes, cómo limpiarse la cola, cómo ponerse un calzoncillo al derecho, ¿sí? Nos pasa porque estamos con Juan en todos estos procesos. Son cosas que él no sabe hacer. Cómo comer en el comedor y cómo comer con los cubiertos, todo toca enseñárselo. Cómo comportarse cuando llega a la iglesia. Cómo comportarse cuando está cansado y con hambre y no quiere saber nada de nada y se pone de mal genio. Hay que enseñarles absolutamente todo. Cómo debe tratar a sus compañeritos en el colegio. Cómo debe pensar del trato hacia la naturaleza, del manejo de las basuras. Todo tenemos que enseñárselo a ellos. Si no nosotros, ¿quién? ¿La sociedad les va a enseñar las cosas bien? ¿De la manera correcta, conforme Dios lo establece en su palabra? Por eso ser padres es una labor tan importante y de tantísimo cuidado. Necesitamos nosotros llenarnos de la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios sea que yo le diga, hijo, esto es tener una familia. Mire como su papá, como su mamá y yo tratamos de tenerla, porque Dios dice que esto y esto y esto es así. Tratamos a las demás personas así, porque Dios dice que debemos tratarlas así. Vamos el domingo a la iglesia porque es el día del Señor. Vamos a darle gracias porque toda la semana comimos, porque pudiste ir al colegio, porque tenemos una familia, porque pudimos dormir, porque tienes juguetes. Vamos a darle gracias a Dios, a adorarlo y a conocerlo. Y yo le digo, el papá va a predicar, va a enseñar la palabra de Dios. Y entonces vamos para estudiar y escuchar la palabra de Dios. Todo hay que enseñárselo. Todo hay que instruirles. ¿Conforme a qué? Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, hablando de los mandatos de Dios, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. ¿Qué debemos hacer, papás, con la Biblia? Repetirla a los hijos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles todo en la vida conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo manejar la ira? Dios me dice. ¿Qué pasa si alguien me grita? Dios me dice. ¿Qué pasa si me ofendieron? Dios me dice. ¿Qué pasa si tengo un tiempo libre? Dios me dice. O sea, todo lo encontramos allí en la palabra de Dios. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. ¿Dónde le enseño yo a mis hijos? En la casa. Y andando por el camino, o sea, cuando voy de mi casa para el colegio, de mi casa a la iglesia, de mi casa al centro comercial, de mi casa al parque, en el parque, en todas partes son una ocasión para hablar la palabra de Dios. Al acostarte y cuando te levantes, papás, nuestra mayor responsabilidad es instruir a nuestros hijos para que vivan conforme a la palabra de Dios, que amen a Dios. Todos los días yo oro para que mi hijo ame a Dios, para que ame a la palabra de Dios, para que siga el camino de Dios, para que crezca con un corazón conforme al de Dios, que se someta a la voluntad de Dios, que la conozca y que le siga y le sirva. Todos los días yo oro por mi hijo esto. Y no se queda en oraciones, le enseño y lo instruyo todos los días. Él, por cosa propia, casi todos los días, a mí o a la mamá. Mamá, léeme la Biblia, vamos aquí en esta página. Está igual que nosotros, leyéndola sistemáticamente.
Y él agarra y léeme, vamos aquí, mira que vamos aquí, papá, pum, pum, pum. Entonces yo lo voy leyendo y le voy dando lecciones de vida que encontramos en la Biblia. Es una Biblia para niños, ¿no? Mucho más resumida y con dibujos y todo. Pero él es feliz y va aprendiendo lecciones de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos dice aquí el pasaje. Segundo, tenemos que dar ejemplo. ¿Qué aprenden los hijos? Lo que ven hacer a sus papás. Hijos, primero Dios, lo más importante es Dios. Llega el domingo, ¿qué hicieron los papás? Se fueron de paseo, se quedaron durmiendo porque es que está lloviendo y el carro, estamos sin el carro hoy domingo, entonces sin carro y con lluvia, no, eso. ¿Qué ve nuestro hijo? Que el discurso de que Dios es lo más importante en realidad como que no es lo más importante. El ejemplo. Y una vez más, eso es un desafío muy tenaz. Porque entonces todo lo que yo le digo a mi hijo conforme a la palabra de Dios, ¿yo qué tengo que hacerlo? Vivirlo. Y si no lo estoy viviendo, póngase las pilas y empiece a esforzarse para aplicarlo. Entonces el tener hijos nos hace también nosotros ser mejores. Corrección y disciplina. Ya lo instruí, ya le dije cómo tratar a los compañeritos. El compañerito hizo algo y mi hijo lo golpeó. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Corregirlo. Decirle, hijo, ven, eso no era así. Si lo vuelve a hacer, ya tendrá que haber una disciplina. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y cuando habla de castigo, no es de, como suelen hacer algunos, yo le dije que no lo hiciera, desquitándose la ira o el dolor que le rompió la porcelana, el jarrón de la dinastía Ming, que le costó una millonada, el niño se lo rompió. Y entonces me da tanta piedra porque me dañó esto que me desquito. No. La disciplina y la corrección bíblicas, si bien pueden ir acompañadas de lo físico, no es con un padre enojado. Es con un padre totalmente tranquilo, sereno, porque la disciplina y corrección son para el bienestar del hijo, son para la formación del hijo. Entonces el hijo debe saber que hay consecuencia de los actos, y la consecuencia puede ser, te doy 2, 3 varazos en la colita, muy amoroso, me siento y tin, 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 hijo, te amo, ¿entendiste por qué lo hice? Sí, papá, no sé qué, porque le respondí mal a la mamá y debía responderle mal, no. ¿Cuál era la consecuencia de responderle mal? La disciplina. Ah, bueno, listo, hijo, ahí está. ¿Lo vas a volver a hacer? No. ¿Qué vas a hacer con la mamá? Voy a pedirle perdón. Listo. Tranquilízate aquí, ven, te sobo la colita, ve y le pides perdón a la mamá. Y va y le pide perdón a la mamá. Es por amor al hijo que se corrige y que se disciplina. No por ego, no por satisfacer mi ira que me dio por haberme desobedecido, desautorizado. No. Eso tengo que lidiarlo yo delante de Dios. La disciplina es por amor y beneficio para mi hijo, para que crezca bien, derechito en la palabra de Dios. Y pues la mayor responsabilidad de un padre sobre sus hijos es su salvación. Toda persona nace separado de Dios y en pecado, y con la misma consecuencia en pecado que cualquier otra persona. La mayor responsabilidad de un padre es llevar a sus hijos a Cristo. Que reconozcan su necesidad, que entiendan que son pecadores. Desde pequeñitos, justamente la disciplina es enseñarle, hijo, cuando haces lo malo hay consecuencias. Cuando tú pecas, cuando dices una mentira, hay consecuencias delante de Dios. Hay que irle explicando eso. De modo que cuando él llegue ya a una edad más consciente, pueden ser los 4 años, puede que sea los 5 años de edad, puede que hasta los 7 años de edad.
Pero entre más temprano yo pueda llevar a mi hijo a que él entienda las consecuencias de su pecado, entienda la necesidad que tiene de Cristo y se rinda a Cristo para vivir para Él. Ahí está el éxito de un padre, llevar a sus hijos a Cristo. Y entonces tenemos que convertirnos en evangelistas en el hogar, de manera intencionada, sabiendo que si lo corrijo es para mostrarle e ilustrarle pecado, consecuencia del infierno. Puede que no se lo diga ahorita de chiquito, tan bebé, porque no lo va a entender, pero él va entendiendo que lo malo tiene una consecuencia. Entonces necesitamos ser muy intencionales en nuestros hogares a la hora de predicar el evangelio, a la hora de discipular a nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios y llevarlos no en una religiosidad de que, porque hay un problema, el niño que crece en la iglesia, va a la iglesia porque es lo normal, eso es lo que hace uno toda la vida, ¿no? Ir a la iglesia el domingo y orar, pues eso es lo que se hace, ¿no? El que crece en un ambiente de iglesia, vive el ambiente de iglesia religiosamente, y lamentable que muchas veces no hay en realidad una entrega, un entendimiento a Cristo. Se vive porque es la dinámica que siempre se hizo, es simplemente una tradición, una rutina más, pero no hay vida en esa conexión con Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? Llevarlos a ellos a Cristo, orando y evangelizándolos. ¿Y la promesa cuál es? Para que te vaya bien, dice Éxodo 2:8, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces mire qué bonito. Porque para el pueblo de Israel es una promesa que incluía bendiciones físicas tangibles, ¿no? Les dice, se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ustedes van a llegar a la tierra prometida, ustedes van a estar en paz, bendición, prosperidad. Pero cuando llegamos a nosotros, aquí al Nuevo Testamento, Dios nos dice lo mismo. Y nos lo describe un poquito más, ¿no? Para que te vaya bien. Si yo honro a mis papás, ¿qué promesa tengo de parte de Dios? ¿Cómo me va a ir? Bien. ¿Qué es que me vaya bien? Pues alguno dirá lo contrario de que me vaya mal. Y sí, o sea, me va a ir bien, no me va a ir mal. Voy a tener una buena vida. Y esto no implica necesariamente que no voy a tener dificultades financieras o de ninguna otra clase, sino que significa que de la mano de Dios voy a saber sobrellevar las circunstancias y voy a tener una bendición en mi vida y en mi familia que muchas otras familias no experimentan, que muchas otras personas no experimentan en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque Dios ha dado esa bendición especial sobre mi vida para que yo esté bien. Me da paz en medio de la dificultad. Me guarda también de algunas circunstancias complicadas. Dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Larga vida sobre la tierra, pongámosle que no quiere decir que entonces se me van a alargar mis años y mis años y mis años, porque dice la palabra que Dios tiene determinado cuánto es la vida de cada uno de nosotros, Él ya sabe. Y si yo estoy para vivir 80 años, esta expresión, y seas de larga vida sobre la tierra, es que yo voy a vivir los 80 años. No me va a suceder nada como le sucedió, por ejemplo, a Ananías y Zafira, que murieron prematuramente por una circunstancia muy particular que vivieron, por decisiones equivocadas que tomaron. No, aquí dice el que honra a padre y madre va a tener la vida que tenía que tener, el tiempo de vida que tenía que tener, y lo va a vivir bien. Entonces, tenemos promesa de parte de Dios, tenemos un mandato que tenemos que honrar a padre y madre.
Aparte del mandato que tenemos un entendimiento de la entrega, el sacrificio, los sufrimientos de nuestros padres por nosotros, que despiertan en nosotros un deseo de servirles, de honrarles. Más allá de la obediencia, ¿cómo yo puedo hacer que ellos se sientan bien, que estén agradados, que estén felices, que estén en una mejor condición? Mandato, la realidad que conocemos y la promesa. Si lo obedecemos, tenemos esta promesa de parte de Dios, que nos da una vida de bienestar, que nos da una vida larga, que nos libra de ciertos inconvenientes o circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué? Por el hecho de honrar a nuestros padres. Entonces, nuestras familias son el lugar donde inicia la sociedad. Nuestras familias son el lugar donde nosotros somos formados, donde aprendemos, donde nuestros hijos aprenden todo para ser eventualmente los que van a estar en la sociedad. Empleados, dirigentes, autoridades, ciudadanos, vecinos, padres, amigos. Depende de nosotros y la formación que les demos. Allí en la familia se forman las relaciones que tenemos los unos para con otros. Entonces, ¿cómo están nuestras relaciones interfamiliares? Que si con los demás somos explosivos en la calle, cuando alguien me dijo algo o me echó el carro encima y de una vez sacamos la cara por la cabeza por la ventana para decir algo, téngalo por seguro que en la casa reacciona igual, de manera explosiva. Si estamos obedeciendo los 4 primeros mandatos en nuestra entrega y adoración a Dios, va a ser mucho más fácil obedecer los siguientes 6 mandatos. Porque el que ama a Dios y busca honrar a Dios y glorificarlo en todo lo que hace, va a honrar y glorificar a Dios a través del amor a sus padres, del cuidado a sus padres, del cuidado y el trato con su prójimo. Nuestra responsabilidad como padres, entonces, delante de Dios, nuestra responsabilidad delante de nuestros hijos y nuestra responsabilidad para con la sociedad es criar a nuestros hijos, enseñándoles, instruyéndoles en la palabra de Dios, dándoles ejemplo, corrigiéndoles y velando por la salvación de ellos en oración, en evangelismo, en modelarles. Y como hijos, honramos a nuestros padres. Pensemos entonces, si alguno está diciendo, no, yo los honro, yo súper bien con mis papás, no hay ninguna queja hacia mis papás. Pensemos en maneras bonitas de sacarles una sonrisa, una sorpresa, donde ellos se sientan exaltados, honrados, respetados, no simplemente porque yo llego y los saludo y le doy las manos y le hablo con respeto, o sea, que sean actos donde ellos se sientan realmente honrados, exaltados. Entonces yo los invito a que oremos